Vamos a leer en esta hora Efesios 4:15. El tema que tengo es aferrándonos a la verdad con amor. Eh, Vamos a leer Efesios 4:15. En el nombre del Todopoderoso vamos a leer esta porción bíblica. Y voy a leer la Reina Valera revisada de 2017. Por eso es un poquito más clara, porque está adaptado a, la, a la forma más simple o entendible del texto bíblico. Dice así: sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vuelvo a repetir: sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:15. El tema principal del apóstol Pablo al leer todo el capítulo 4, verso 1 en adelante, especialmente 1 al 16, él está considerando el tema de la unidad de la iglesia. Nos dice que la razón de los diversos ministerios que Dios ha dado a su iglesia es para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la idea es, o el plan divino es mantener unida a su iglesia. Y quiero aclarar algo que a veces a algunas personas no les cae bien. Bueno, eso es lo que yo entiendo y que he aprendido de los sabios que en verdad saben de la escritura. Que la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, prevalecerá contra cualquier dificultad, que permanecerá unida aunque las denominaciones se dividan, pero que la iglesia de Jesucristo es una y está en todo el mundo. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo. También el apóstol Pablo menciona en estos versículos, capítulo 4, verso 1 al 16, menciona este texto maravilloso de la palabra de Dios, que hay fuerzas enemigas que luchan por distorsionar la unidad de la iglesia o destruir la unidad del cuerpo de Cristo. En el versículo 15, especialmente donde me estoy basando para esta reflexión, ahí nos enseña que una de las virtudes que nos ayudan a preservar la unidad de la iglesia verdadera es aferrándonos a la verdad. Algunas versiones traducen este versículo como andar en la verdad. Otra versión lo traduce el versículo hablar la verdad. La Reina Valera, como ya dije, revisada el 2017, lo traduce así: sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo el contexto de este pasaje que hemos mencionado, especialmente el versículo 15, sugiero los siguientes pensamientos. Número 1. Si nos mantenemos aferrados a la verdad revelada en la Biblia, no nos dejaremos arrastrar por diversas doctrinas. Solo así podemos permanecer firmes en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, donde han surgido tantas herejías, tantas doctrinas distorsionadas. ¿Cómo podemos mantenernos firmes y no dejarnos envolver o engañar o embaucar de tantos pensamientos contra las Escrituras? Bueno, es aferrándonos a la verdad. Esto es lo que dice Pablo en el texto que estamos analizando, para que ya no seamos niños, dice el apóstol Pablo, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. El versículo 14. La causa principal, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo y lo dijo el mismo Señor Jesucristo. La causa principal por la cual muchos se dejan arrastrar por doctrinas falsas
es porque no están afianzados en la verdad revelada, es decir, la Biblia. Tienen la Biblia en casa, pero la tienen de adorno, no la estudian. Y algunos la leen, que de vez en cuando la leen, lo hacen en forma incorrecta, es decir, leen solo los versículos que les agrada. Un versículo aquí, otro versículo allá. Esa forma no es la correcta de estudiar la Biblia, por eso hay tanta ignorancia en cuanto a las escrituras se refiere. Como dije, esa no es la forma correcta de leer la Biblia, en otras palabras. La Biblia hay que leerla corrido, libro por libro. Hay que dedicar tiempo para estudiar la Biblia en serio y así afianzará su fe en la palabra de Dios y no en la opinión de los hombres. Cuando una persona conoce las Escrituras con responsabilidad, las tiene en su cabeza, en su corazón, no se va a dejar guiar por los pensamientos de nadie si no están de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús le dijo a los saduceos de su tiempo, y también lo dice a los saduceos de hoy. Oiga, dice el Señor Jesús, aquellos que negaban la resurrección y decían que no había ni resurrección ni espíritus. Pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. En otra versión dice, ustedes están equivocados porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Eso está en Mateo 22, 29. Nuestro Señor dice que muchos están equivocados en cuanto a la doctrina de Él porque no conocen las Escrituras. Vea la importancia de estar conociendo o estar aferrados a la verdad revelada. En segundo lugar, si nos mantenemos aferrados a la verdad revelada en la Biblia, no nos afectará el secularismo humanista o mundano de nuestros días, de nuestro tiempo. Alguno pregunta, ¿qué es secularismo? Bueno, le voy a citar lo que dice la enciclopedia Wikipedia. El secularismo es el principio de tratar de dirigir los asuntos humanos basándose en principios y consideraciones derivados únicamente del mundo material, sin recurrir a la religión. Esto es secularismo, según la enciclopedia Wikipedia. Desde el punto de vista bíblico, es esa ideología que está tratando de arrancar la idea de Dios de la cabeza de la gente, especialmente de la niñez y la juventud. También de esa ideología se derivan una gran cantidad de ideas que son contrarias a las Santas Escrituras. Esas cosas tienen mucha influencia en la sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales, literatura, películas, en todos esos medios. Pero ¿cómo podemos nosotros contrarrestar o mantenernos firmes ante esa tempestad del secularismo mundano? Bueno, la Biblia, mantenernos aferrados a lo que Dios enseña en la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos y cambian de religión como quien cambia de traje. Otros van tras las modas de las religiones nuevas que van saliendo. Hay muchas denominaciones que abandonan la fe verdadera y solo se quedaron con el nombre de cristianos. Esto no es una crítica al molote. Solo vea la historia, observe lo que están diciendo, por ejemplo, en YouTube. Otros están cancelando. Hay denominaciones o grupos religiosos que están cancelando a los ministros viejos con excusas reinventadas. ¿Por qué lo hacen? Porque esos viejos hombres de Dios representan la fe tradicional y para montar el secularismo o sincretismo religioso hay que quitar a esos viejos porque estorban, les estorban
a las nuevas generaciones progresistas, entre comillas. Sé que esto causa críticas en mi contra, pero ya sabemos de dónde vienen esas críticas. Esto es una cuestión que no solo yo lo dicen grandes hombres de Dios en todas partes del mundo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué está sucediendo estas situaciones? ¿Por qué no estamos aferrados a la Santa Biblia? La Biblia solamente es como una especie de, digamos, talismán que se tiene ahí porque como talismán de la suerte, como que va a espantar los demonios por sí misma. No, señor, la Biblia es para estudiarla. Estamos con esta situación porque no estamos aferrados a la Santa Biblia. Ignoramos las Escrituras. Tenemos la Biblia, pero no la estudiamos. Y esto va a ser tremendo porque por ser indiferentes a la Santa Biblia, vamos a pagar un precio enorme. Recuerde que la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Eso dice la Escritura. En tercer lugar, si nos mantuviéramos aferrados a la verdad revelada que está en la Biblia, no nos atreveríamos a diluir el Evangelio o torcer o corromper el Evangelio con fines mundanos. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvar a la humanidad. El Evangelio es único y debe mantenerse tal como está escrito. De lo contrario, no serviría para nada. Recordemos, repito, que el Evangelio es la potencia de Dios para salvación. Pero si lo diluimos y lo mezclamos con las filosofías del mundo, perderá su valor y su poder transformador. Sería una religión más, pero sin vida de lo alto. Pablo nos dice que no se debe diluir el Evangelio por ningún motivo. Quien en realidad no es otro Evangelio, dice Pablo, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, dice Pablo en Gálatas 1, 7 y 8. Cuando el evangelio se distorsiona, ya no es salvífico, sino perturbador y nocivo. La causa por que se distorsiona el evangelio, entre otras cosas, es por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. El que conoce la verdad de la Biblia, en serio, piensa dos veces para enseñar una doctrina contraria a lo que ella nos enseña, porque respeta la palabra de Dios. Los cristianos evangélicos por lo menos decimos que la Biblia es la palabra infalible, eterna e inerrante del Señor. Pero a veces solamente se está en el credo, pero no en nuestro corazón ni en nuestra práctica. Y ese es el gran problema, porque como dije anteriormente, las ideologías mundanas han desacreditado tanto a la Biblia que ya las personas creen que es un libro religioso más y no la regla infalible de fe y conducta. Pero la Biblia, diga lo que diga, el secularismo del mundo, digan lo que digan los incrédulos, la Biblia es la palabra de Dios. Es la única regla infalible de fe y conducta. En cuarto lugar, si nos mantuviéramos aferrados a la verdad revelada en la Biblia, seríamos fuertes contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, solo si nos mantenemos aferrados a la verdad revelada en la Biblia, vamos a resistir con valentía las acechanzas del diablo. La palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios es la espada del Espíritu y es parte del arsenal de combate en contra del diablo. Pablo dice, toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Las fuerzas del mal combaten sin piedad en contra del creyente y no podemos defendernos con nuestras propias fuerzas.
solo el poder del Espíritu Santo y la espada del Espíritu puede vencer al enemigo y nos puede capacitar para defendernos en la lucha contra los demonios y quedar firmes, según Efesios capítulo 6. El diablo ataca nuestras mentes con pensamientos malignos, nos mete dudas y tantas cosas malas. Pero para combatirlos no vale el razonamiento, no vale el pensamiento humano, no vale la voluntad humana. Nuestra mente debe de estar llena de la palabra de Dios para poder contrarrestar los pensamientos malignos. De ahí que mantengámonos aferrados al libro de Dios. Por último, si nos mantenemos aferrados a la verdad revelada, seremos fuertes en los momentos de la prueba. La prueba vendrá, hermanos, en cualquier momento. Por esa razón debemos de estar preparados para esos momentos críticos que de seguro vendrán. ¿Y cómo estar preparados para el momento de la prueba? Estando llenos del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a capacitar en todo para que seamos soldados eficientes en las manos del Señor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 1 Timoteo 3, 16 y 17. En conclusión, por lo tanto, hermanos míos, aferraos a la palabra revelada de Dios en la Santa Biblia. Estudiemos la Biblia diariamente. Si no queremos ser arrastrados por las herejías, si no queremos ser contaminados por el secularismo pagano, si queremos mantener el Evangelio sin diluir, si queremos ser fuertes en contra de las fuerzas del diablo, si anhelamos ser fuertes en los momentos de la tentación y el desaliento, llenémonos de la palabra de Dios. Leamos la Biblia todos los días. Escojamos un tiempo para estudiar las Escrituras. Le aseguro que su alma va a ser bendecida, su familia va a ser bendecida, porque la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a mantener esta fe en la palabra de Dios y nos mantengamos aferrados a la verdad, cueste lo que cueste. Gracias, Señor, porque nos ha ayudado hasta este momento. Gracias porque hemos podido compartir un poco de su palabra y espero que usted lo bendiga para bendecir a nuestros hermanos y hermanas, así como me ha bendecido a mí. Señor, le ruego que bendiga a mis hermanos y hermanas, que haya personas que entiendan la palabra, que sean fuertes y valientes para seguir estudiando su palabra con fe. En nombre de Jesús. Amén.